de ser lo que has hecho. Y leemos Éxodo 31, del 1 al 6. Amén. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. Amén. Gloria a Dios. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal y en artificios de piedra, para engastarlas, y en artificios de madera, para obrar en toda suerte de labor. He aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. El testimonio del tabernáculo, el testimonio, el arca del pacto, y menciona todas las cosas. Bien, gracias a Dios porque ya sabemos el tabernáculo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero llevarte en esta hora es a lo que Dios hace y para qué. Amén. Desde que tú creíste en Cristo, pues te alcanza alimentando, bendito sea el Señor. Dije Efesios 4. Y dice así entonces: desde el 11 vamos a leer, dice así: y él mismo dio, ¿quién? Cristo. Dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, para perfección de los santos. Ahí dice enfáticamente realmente, ¿para qué dio? ¿Para qué levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para edificar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Todos nosotros somos apartados para la gloria de Dios y tenemos la necesidad de ser enseñables. Tengo que sentarme para recibir la enseñanza. Debo tener la humildad de sentarme y aprender. ¿Por qué? Porque quiero replicar de alguna manera, cuando habla de San Pablo de dar gracia, de lo que de gracia recibimos, habla exactamente de que lo que recibes, lo recibes para algo. ¿Amén? ¿Sí me expliqué? Ok, entonces dice: para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Muy bien. Entonces, solamente el que no lee Biblia, solamente el que no quiere entender, pues no entiende. Pero cuando creí en Cristo Jesús, lo que Dios me dio como herramientas o oficios o talentos, lo que sea, debía haber entendido que era para ayudar, para enseñar, para instruir, para que aquel que tiene menos recursos, por decirlo de alguna manera, porque quizás no los ha descubierto, ¿verdad? A veces hay tesoros enterrados, hermanos, que viven incluso en la casa donde están los tesoros y no saben que ahí están. Pero sin embargo, Dios en su misericordia nos deja claro, y en este caso, en el caso de Bezalel y de Oliab, precisamente los equipó con inteligencia, con capacidades para edificar el tabernáculo que a Moisés le había revelado 4 veces. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tenemos que estudiar el tabernáculo? ¿Nunca se ha preguntado por qué a fuerza tenemos que estudiar el tabernáculo?
Pues mínimo, porque si menciona 4 veces, pues es una estatura completa y implica que si se gastó 15 capítulos en hablar del tabernáculo es porque es básico, es elemental, es fundamental que yo me entere. La hermana incluso enseña, yo nunca hubiera entendido que era crecer a la estatura, a la medida del varón perfecto, si no hubiera tenido el conocimiento del tabernáculo. Porque yo preguntaba y le decía a aquel, a aquella, ya te salvó el Señor, ¿para qué te preocupas de lo demás? Así le decían pastores y gente que dice, pero si Dios me hizo entender que necesitaba crecer. Y aquí es exactamente donde entra esa inspiración. Amén. Aquí es exactamente donde la luz de Dios, bendito sea su nombre, cuando te ilumina, te abre los ojos. La luz de Dios es inteligencia que se abre en tu vida y que te permite ver hacia dónde vas y qué es lo que Dios tiene para ti. Por ello, entonces, la hermana buscó, y no solamente buscó, encontró la revelación del tabernáculo y le hizo el Señor entender que era un tipo y figura de lo que el Señor tiene para la iglesia. Allí en Hebreos 9:9 dice algo como esto, bendito sea el Señor. Dice así, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ello, consintiendo solamente en viandas y en bebidas y en diversos lavatorios y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas, estando ya Cristo, bendito sea su nombre, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Muy bien, regresamos entonces a la unción que Dios se le da a Bezalel, amén. Y lo llena de inteligencia, bendito sea su nombre. Dice, lo llenó de ese espíritu de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, en todo arte. Bendito sea su nombre, implica que no solamente le dio la habilidad para cumplir el diseño fielmente de lo que Moisés le revelaba, porque Dios le reveló el tabernáculo a Moisés y Moisés tenía que decir a él, ¿ok? Pero lo llenó más allá, como siempre. Dios lo llenó más allá de lo que nosotros pensamos, amén. De tal manera entonces que lo habilitó para que hubiera un tabernáculo. Y podemos mirarnos entonces y darnos cuenta que desde el principio Dios se hizo de una creación para dar a conocer su nombre. Significando con esto que desde el huerto del Edén Dios hablaba con Adán, bendito sea su nombre, y que no nos dice el tiempo que tanto duró dentro del huerto, pero sí nos dice que estaba lleno de luz. Fíjese qué importante es esto, que cuando el Señor le dio el mandamiento de labrar la tierra, Adán tenía luz. Tenía luz. Bendito sea su nombre. Y uno diría, bueno, ¿y entonces por qué desobedeció? ¿Alguien sabe por qué desobedeció? Aparte de que la serpiente lo sedujo. Se lo digo para que lo sepa, porque tiene libertad de elegir. Sí sé lo que Dios dice, pero yo decido lo que yo quiero. Nosotros vivimos en ese estándar de vida, hermanos.
tú y yo podemos ser lo que quieramos ser. Pero lo correcto es que yo busque que Dios cumpla en mí el propósito para lo cual me tiene ahora aquí. Esa es la realidad, hermanos. Todos queremos encontrar un propósito para nuestra vida. Pero hermanos, así como a Bezalel y a Eliab los llenó de sabiduría para que cumplieran el propósito de su voluntad, de que diseñaran y hicieran todo lo necesario para los 7 muebles que Dios les había revelado. Esto implica entonces que los llenó de sabiduría para un propósito. Amén. ¿Cuál era? Que hicieran el tabernáculo, que iba a ser el punto de reunión entre el pueblo y Dios. Por eso en Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés: hazme un santuario y verás, si no, yo habitaré entre ustedes. Cierto no que usted sabe lo que Dios quiere, pero usted hace lo que usted prefiere. Sin embargo, Dios no retrae, no le quita las capacidades ni los talentos, lo respeta porque Él es caballeroso. Pero yo quiero decirte que el anhelo del corazón de Dios no es tanto que le cantes, que le sirvas, que no, sino que te intimes con Él. Porque cuántas veces a mí mismo me ha pasado que estoy estudiando acerca de Dios, pero no estoy hablando con Dios. El otro día estaba estudiando y dijo Dios: está bien, estás hablando acerca de mí, pero ¿qué de mí? Me quebrantó y dije: perdóname, porque uno se puede llenar del conocimiento de Dios, pero no de la presencia de Dios. Porque el enemigo natural que tenemos no solamente es el diablo, es nuestra propia carne, que nos hace pensar como que ya estamos llenos, ya no necesitamos nada. Pero hermano, la verdad es que estamos, a veces parece trágico y lógico, pero somos como niños todavía. Como niños porque nos sentimos fácilmente nos roban la unción, nos roban la visión, nos roban. Porque nuestros ojos no están puestos en Cristo. Algo se ha metido entre nosotros y Él de tal manera que tenemos que buscarle por dónde verlo. Cuando nosotros mismos, el Señor le habla a la esposa y le dice que derribe el muro que ha levantado. Nosotros levantamos mamparas por lo menos para que no nos vea según nosotros el qué hacemos o qué pensamos. Pero la realidad es que nada está oculto para Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Entonces, desde el principio, en el huerto, el hombre falló. Tenía la luz completa, bendito sea su nombre, pero tenía una voluntad vacía. No estaba corrompida, estaba virgen, pero escogió hacer lo que él pensaba. Realmente la mujer tiene una excusa, la engañó la serpiente, incluso ni siquiera Adán le dijo el plan que Dios le había dicho a él. Sin embargo, Adán pecó deliberadamente porque la vio sin luz. La vio sin luz y él dijo: bueno, si no es esta, ¿quién más? No pensaba que Dios pudiera darle una esposa bien, no pensó. Bueno, sin embargo, Dios en su misericordia lo primero que quiere que entiendas tú y que entienda yo es que Dios es el creador, Él es el legislador, Él es el juez. Amén.
Y que cuando tú y yo no entendemos, no sabemos, no queremos, no aceptamos que Él es el que decide y determina el tiempo y la forma y el modo en que Él quiere que caminemos con Él. Por eso hay un sinnúmero de maneras de ser y de caminar. Pero bendigo su nombre porque Él es bueno. Amén. Y miremos entonces en Romanos, por ejemplo, en capítulo 12. Eso es lo que Él quiere. San Pablo le dijo a los romanos: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Por qué vivo, hermanos? Y a lo mejor usted diría, bueno, pues, si no estuviera vivo, pues como vine. Pero no, hermanos, habla del estado espiritual en que te encuentras con relación a Dios. San Pablo habla de que son los que hemos nacido en el Espíritu, dice, nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Significando con esto que hay que crucificar la carne todos los días, a cada momento, si es que realmente quiero mantener mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque la carne abiertamente, y San Pablo lo dice de esta manera, no teme a Dios, no obedece a Dios, es más, ni quiere obedecerlo. De tal manera que cuando entiendo esto, bendito su nombre, entonces tengo que entender que si voy a entrar por sus puertas con reconocimiento, dice el Señor, el que demanda vida, Dios se le da vida. Tú puedes venir muerto hasta donde lo entiendas, pero hay sangre suficiente aquí, bendito sea su nombre, de tal manera que reconozcas que la muerte te abraza por lo menos y que no te deja ser. Pero cuando tú le dices al Señor, no quiero morirme fuera del propósito de tu voluntad, entonces viene el Espíritu de vida y sopla en ti y te levanta para que tu espíritu otra vez se conecte con Dios. Bendito sea su nombre. Y vuelves a vivir. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos os vivificará. La palabra vivificar implica volver a la vida. Amén, bendito sea su nombre. Entonces quiere decir que no tienes por qué conformarte o conformarnos a experimentar esos síntomas de muerte. Pablo le habla a los Efesios y le dice: levántate tú que estás entre los muertos. No estás muerto, pero la influencia, el medio ambiente que te rodea influye en ti de tal manera que no quieres vivir una vida conectada con Dios, de tal forma que postergas para mañana lo que hoy es indispensable. Realmente usted y yo estamos viviendo del resultado de ayer. Esa es la realidad. Tú estás viviendo la condición de lo que sembraste ayer. ¿Sí sabían que el campesino come de lo que sembró? Pero la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para mañana? Me viene a la mente cuando el proverbista dice: si con los de a pie no puedes, ¿qué va a pasar cuando te ponga a caminar con los de a caballo? Habla de que exactamente la vida cristiana la tenemos que vivir en la realidad de lo que somos y de lo que Dios es. Sin Cristo no somos nada, pero con Cristo todo lo podemos, bendito sea su nombre. Y en teoría, hermanos, todos podemos en Cristo, pero la situación real es cuando estamos en el conflicto. El conflicto determina y te saca a la luz, es como un termómetro
que te dice realmente quién eres o quién soy yo, porque la situación agobia. Muy bien, entonces, ¿qué es la estatura? La hermana le llama una administración ascendente y descendente o circular. La administración descendente es Dios viniendo a nuestra vida. Y es la estatura de Cristo, hermanos. Y cuando estás en la estatura de Cristo, entonces todo lo recibes de Dios y de buena gana. Y está bien. Pero hermanos, cuando estamos en la estatura del Padre, la administración cambia. Es una administración ascendente. ¿Qué implica? Que de aquí para arriba, 1 Tesalonicenses 5, 18, déjeme checar, dice, da gracias a Dios por todo. Hermanos, significa entonces que tú aquí, ahora, en este tiempo, hermanos, realmente deberíamos de caminar con esa voluntad intencional. Pase lo que pase, bendigo tu nombre, Señor. Me viene a la mente el carcelero que le complicó la vida a Pablo. Gracias a Dios por el carcelero. ¿Por qué? Porque lo hizo afianzarse, lo hizo mirar la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios, los hebreos no la vieron fantaseando afuera del horno. La gloria de Dios la vieron en el horno. Amén. Ahí es donde hasta el rey dijo, no lanzaron 3, yo veo 4. Exactamente, la gloria de Dios se manifiesta cuando tú y yo humillamos nuestra carne y nos negamos sobre todas las cosas a seguir siendo diferentes. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque estamos en la dimensión, en la estatura del Padre, donde todas las cosas, yo ya debo de entender, por lo menos en teoría, que todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea su nombre. Entonces, todo esto Dios lo hizo precisamente para que tú y yo entendamos, hermanos, que el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, hermanos, realmente Dios lo permitió y lo hizo para que tú te dieras cuenta que al final de cuentas, San Pablo lo dice de esta manera, ¿no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que en él habita y no es tuyo, es de él. Al final de cuentas, de toda la revelación y todo lo que hace Dios, lo hace para que te des cuenta que tu relación con Dios llega a un nivel donde nada te hace falta. Esa es la realidad. ¿Por qué Dios permitió que Salomón pusiera 5 candeleros de un lado y 5 de otro, y 5 mesas y 5 de otro, 10 de cada uno? ¿Y por qué en lugar de una fuente de lavar hizo un mar? Porque en la presencia del Padre todas las cosas son, ni siquiera me imagino o cómo determinar, son excesivamente maravillosas, extraordinarias, supremas, divinas, sobrenaturales, de tal manera que ese es el tipo de gente que el Señor quiere regresar. Bendito sea su nombre. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, obviamente no entraremos cabizbajos, no entraremos arrastrándonos, entraremos saltando y alabando al Señor y reconociendo que Él lo hizo. Bendito sea su nombre. Nosotros solamente nos allegamos, solamente le pedimos que nos atara con sus cuerdas de amor de tal manera que no nos dejara, y que en cada situación que había en nuestra vida creíamos que Él tenía la respuesta, la solución, y que aquellos hombres que para mucha gente fueron fanáticos, no eran fanáticos como Esteban, que vio al Padre y al Hijo. Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Estaba mirando algo más allá de su limitante mente y su corazón, de tal manera que
que pudo vislumbrar su gloria. Y hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a ir a ese nivel, bendito sea su nombre, donde todas las cosas son más nítidas, más amplias, más grandes. Y cuando Pablo y los que han ido al tercer cielo dicen, hay cosas que ni se me prohibió decírselas y seguro que tampoco podía describirlas. Pues es algo maravillosamente inédito, pues ni tenemos imaginación para eso. Pero lo que sí sé es que el propósito de la voluntad de Dios es darse a conocer a tu vida. Amén, bendito sea su nombre. ¿Puede glorificar a Dios? Y bueno, y entonces vino el tabernáculo de David. Dice ahí en Amós 9:11, vamos a Amós 9:11. Bendito sea su nombre. ¿Lo tiene? 9:11 y dice así, en aquel día, ¿cuál día? Yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Hermanos, David era un solitario. Tan cierto es que parece la réplica de José. De una vez acostúmbrate a que nadie te quiere. A veces nosotros idealizamos las cosas. Si el amor de Dios no ha sido derramado en tu vida, aunque te propongas amar, te cansarás. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del amor de Dios, todo lo aguanta, todo lo soporta, no busca lo suyo. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces David, hermanos, es un cantor solitario que se pasa las noches cuidando ovejas. ¿Pero qué crees? Los solitarios, los menos queridos, cuando conocen a Dios, se dejan en sus manos. No hay dónde ir, pero encuentran que es el lugar correcto. La hermana Esparza en una ocasión dijo, cuando tú vives a los pies de Cristo, aunque te tiren, ya no te pueden tirar. Ya no hay dónde ir. Pero a veces nos gusta que nos metan el pie. Y no falta un acomedido que te meta el pie. Pero cuando vivimos al pie de la cruz del Calvario, es el lugar más seguro. ¿Por qué? Porque dice que al contrito y humillado no desprecia. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios en su misericordia, a David no tiene templo, pero esas cuatro garrochas y un manteado que él improvisó, porque él tenía siempre ese celo de yo estoy bien, y el arca siempre lo motivó a buscar un lugar donde estuviera protegida. Y levantó esas cuatro palos y esa manta, esa lona. Pero no solamente implementó eso, sino se hizo de 24 grupos de alabanza. Amén, de tal manera que alrededor de esa carpa entonaban, y dice la historia y los historiadores dicen que era tanto el clamor y la unción que descendían por causa de los que tocaban, que las naciones temblaban. Sabían que ahí estaba el Dios de Israel, bendito sea su nombre.
Pero me llama la atención cuando dice que cada quien tenía su turno. Y esto implica entonces que era como un trabajo. ¿De acuerdo? Un trabajo donde daban lo mejor, porque estaban en la presencia de Dios, hermanos. Realmente, cuando uno no entiende, cuando la presencia de Dios está, uno debiera de aprovecharse de alguna manera para hacer entregas, para rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros, para pedirle algo que tenga que ver con el propósito de su voluntad. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando estos 24 grupos de alabanza le daban a Dios toda la gloria, toda la honra, bendito sea su nombre, entonces Dios misericordiosamente les daba la oportunidad. Amén. Vamos a mirar en 1 de Crónicas 25, 1. Primer libro de Crónicas 25, 1. Bendito sea su nombre. Leo del 25:1 y luego me brinco al 7 y 8. Dice así: de 25 años era Amasías. Es primera de Crónicas, perdón. Sí, perdón. Dice, y asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán, Jedutum, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Amén. No fue cualquier cosa, escuchen, no fue cualquier cosa, no fue de quien quisiera, sino tenían una peculiaridad. Bendito sea su nombre. 7 y 8 dice así: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en músicas de Jehová, todos los aptos, fueron 288, y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con los grandes, lo mismo el maestro que con los discípulos. O sea, sabiamente Dios a través de David lo inspiró para que los que podían menos estuvieran entre los que más podían, para equiparar de alguna manera las fuerzas y que todos tuvieran la misma oportunidad, pero sobre todas las cosas que pudieran turnarse de tal manera que no tenían necesidad de bajarse del altar y danzar, no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque tenían su turno. Bendito sea su nombre. Entonces, imagínense, eran 24 horas, les sobraban 23 para poder bendecir al Señor sabiamente y poder cargar pilas, como dicen por allí, y volver a retomar su ministerio con gozo, con alegría. Bendito sea su nombre. Alabamos al Señor porque Él es sabio y Él es misericordioso. Bendito sea su nombre. Pero el punto de este es entonces que al final de cuentas, cuando los discípulos le dijeron al Señor: ya te diste cuenta, Señor, qué templo tan hermoso tenemos. ¿Qué les dijo el Señor? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Oye, pero si el templo que un día Salomón hizo y que lo replicaron, no le interesa el templo, le interesa tu corazón. Pero va más allá, hermanos, puesto que es un pueblo,
un pueblo dentro de un templo, ¿sí o no? Hermanos, la Escritura es clara cuando dice que la iglesia arrancó el día de Pentecostés con 120. Amén. Y a partir de ahí, dice, vamos a Hechos rápidamente, ya casi estoy terminando. Hechos, capítulo 4, digo 2. Verso 39. Dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos Dios el Señor llame. Y con otras y muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 gentes. Se entiende que la iglesia arrancó con 3,000 gentes, hermanos. Y esas 3,000 gentes, bendito sea su nombre, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Implica entonces que al Señor le interesa más tu corazón, le interesa más nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo visible, le interesa más que estemos entrelazados, unidos, juntos, unánimes en un mismo propósito. Termino con esto. ¿Cuál es el propósito de que Dios se haya hecho de una creación y de una criatura? Dar a conocer su nombre. El Padre le interesaba dar a conocer su nombre a Adán. ¿Para qué? Para que Adán diera a conocer su nombre a su generación. Dios no ha cambiado. Él quiere que en este tiempo tú y yo como iglesia demos a conocer su nombre. Amén. Porque Dios es capaz de hacer descender fuego del cielo en cualquier lugar. Él no tiene problema. Nosotros somos los que luego tenemos problema para entrelazarnos y querer lo mismo. Pero bendito sea el Señor, porque tú y yo individualmente somos un tabernáculo. Pero Pedro dice que edificados y sobreedificados sobre el fundamento que es Cristo, somos piedras vivas que juntas levantamos un edificio, un tabernáculo espiritual para Dios. Amén. Todos son pies, todos son manos, todos son ojos. No. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que cada quien funcione conforme al don que le ha sido dado, que no tenga mayor estima que la que debe tener. ¿Alguno de los dedos, a ustedes les sobra alguno, aunque esté chuequito, sería capaz de venderlo o quitárselo? ¿Por qué no? Está chueco y feo hoy. Pues no, porque increíble, pero pues, a la tribu de Rubén, si me corrigen si estoy mal, a la tribu de Rubén le estaban pidiendo que se cortaran los pulgares. ¿Para qué? Para que ya no pudieran agarrar el arco y lanzar flechas. Este pareciera que es el gordo y
Dentro de la iglesia, hermanos, cada quien tiene una función. Amén. Y como tal, si tú quieres considerarte el dedo más chiquito, y dile a Dios, permite que funcione como tal. Amén. Y este ayuno, este tiempo de ayuno y oración, nos va a ayudar muchísimo, porque la luz de Dios vendrá a nuestra vida, amén. Y nos ubicará de tal manera que dejemos de conflictarnos nosotros mismos, de meternos el pie y de entender que podemos fluir en la dimensión donde Dios nos pone. Amén. San Pablo dijo, hagan todo decentemente y con orden como para Dios. Cuando te toque cantar, canta como para Dios. Amén. Cuando te toque barrer, barre con gozo, con alegría, como para Dios. Y cuando no te toque, bendice al Señor. Póngase de pie, por favor. Y bendiga a Dios, dígale, Señor, gracias. Para comenzar, soy único, irrepetible, Señor. Perdóname por las veces que quiero ser semejante a. Debería de desear ser semejante a ti, Señor. Pero humanamente hablando, a veces buscamos ser una réplica de alguien cuando deberíamos estar agradecidos contigo que no nos replicaste, Señor. Gracias porque somos únicos en lo físico, en lo natural, Padre eterno, y sin embargo, Dios mío, tenemos el privilegio y la necesidad, Dios mío, de convivir, Señor nuestro, que con la iglesia, con algo que se llama cuerpo de Cristo, Señor nuestro. Y ayúdanos, Padre celestial, para que no dudando, Señor nuestro, que tú eres sabio, Dios eterno, y que en medio de todo este conflicto de diferentes caracteres, Señor nuestro, tú sigues siendo el que anhelas y deseas frutos que alaben tu nombre en medio de esta generación, de esta congregación, y bendecimos tu nombre por ello. Alabado sea tu nombre, porque todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Dice en Efesios 1, se los leo y dice así: dice San Pablo que los ojos de su entendimiento se abran para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ustedes, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de entre los muertos y colocándolo a la diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Si tú eres de Cristo, eres parte de la iglesia, la misma savia que fluye del cuerpo, de la cabeza que es Cristo, fluirá en ti, bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor, levante su mano, bendiga al Señor y dígale: Dios Todopoderoso, Señor nuestro, que este tiempo, Padre Celestial, Dios Eterno, en lugar de viajar de alguna manera indiferente, Padre Celestial, creyendo que a nadie le importa mi vida, ayúdame a entender, Padre Celestial, que soy parte de un cuerpo llamado iglesia y que debo de involucrarme, importarme, Señor, de las cosas que nos son necesarias en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, porque todas las cosas las pusiste
bajo tus pies, Señor. Y si nosotros, Dios eterno, somos tu cuerpo, entonces nosotros somos tus pies, nosotros somos tus manos, nosotros somos tu boca. Bendecimos tu nombre, Señor, porque cuando aprendemos a dejarnos guiar por la voz de tu Espíritu Santo, Señor, seremos más que vencedores. Padre Celestial, dejaremos de afligir nuestra alma y nuestro espíritu, porque no tendremos que hacer más que lo que tú nos mandes hacer. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos. Sangre que Jesús vertió en el Calvario, esa sangre que me da poder día tras día, jamás perderá su poder. Se eleva a los montes más altos y fluye a los valles más bajos. La sangre que me da poder día tras día, jamás perderá su poder. Se eleva a los montes más altos y fluye a los valles más bajos. La sangre que me da poder día tras día, jamás perderá, jamás perderá, jamás perderá su poder. Amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, ayúdanos, Dios, que la fuerza de tu nombre, el pan de tu rostro, Señor, venga a darnos la fortaleza, el ímpetu necesario, Dios, para permanecer en este tiempo en ayuno y oración, Señor nuestro, creyendo que tú eres misericordioso, que conoces lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Y si la causa es noble, y si lo que pedimos es real y tiene que ver con tu reino, seguramente que lo recibiremos, Señor, porque en tu nombre nada es vano. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor le bendiga y, si Dios permite, a las 3:30 estaremos regresando. Amén.